El compresor de aire es un dispositivo o máquina que toma el aire del ambiente para convertirlo en energía comprimiéndolo. El aire comprimido se puede almacenar para su uso posterior en tanques o se puede transferir a través de tuberías a un punto de uso. Los compresores con el pistón como elemento de compresión se denominan compresores alternativos o reciprocantes. Los compresores también se pueden hacer con paletas o impulsores. Estos tipos de compresores se denominan compresores rotativos. Los compresores rotativos de paletas suelen consistir en una carcasa cilíndrica con paletas rotativas ajustables, una entrada y una salida. Las paletas están dentro y fuera del eje de transmisión central. A medida que el eje gira, las paletas se deslizan hacia adentro y hacia afuera para mantener el contacto con la pared cilíndrica, ya que crean cámaras dentro del cilindro de diferentes tamaños. El aire ingresa en la cámara más grande. A medida que las paletas giran, se retraen y la cámara se hace más pequeña y comprime el aire. La salida está en la cámara más pequeña. Los compresores rotativos suelen estar libres de vibraciones y pulsaciones como se produce con los compresores alternativos. El compresor reciprocante o alternativo consiste en una carcasa con un pistón interno conectado a un cigüeñal. A medida que el cigüeñal gira, el pistón se mueve alternativamente dentro de la carcasa cilíndrica. Hay dos válvulas en la cabeza del cilindro, una de entrada y una salida. La entrada, llamada válvula de succión, permite que el aire atmosférico ingrese al cilindro. La salida, llamada válvula de descarga, expulsa el aire recién comprimido del cilindro. Cuando el cigüeñal gira, el pistón baja y sube cambiando el volumen disponible dentro del cilindro. El movimiento descendente del pistón se llama tiempo o ciclo de succión. El movimiento ascendente se llama el tiempo o ciclo de compresión. A medida que el pistón se mueve hacia abajo en su ciclo de succión, el volumen aumenta dentro del cilindro. La presión dentro del cilindro se vuelve más baja que la presión del aire de ambiente. Esto permite que la mayor presión del aire exterior empuje la válvula de entrada y permite que entre más aire en el cilindro. Cuando el pistón comienza su ciclo de compresión hacia arriba, el volumen dentro del cilindro disminuye, lo que hace que la presión dentro del cilindro aumente. El aumento de presión abre la válvula de salida y el aire comprimido se descarga desde el cilindro. Este es un compresor de una sola etapa. Tiene un solo pistón, cilindro y comprime el aire en una sola etapa. Un compresor de una sola etapa generalmente tiene una relación de compresión de 5:1 con una presión de salida eficiente de 50 a 75 psi, pero puede llegar hasta una máxima de 120 psi, ya que a medida que el aire se comprime, se vuelve cada vez más caliente, y si el aire se calienta demasiado, no solo el ciclo de compresión es menos eficiente, también existe el riesgo de una explosión si algún material de hidrocarburo o lubricante entra en contacto con el aire sobrecalentado. Para evitar los peligros de sobrecalentamiento y seguir generando presiones más altas, los fabricantes ofrecen compresores con múltiples etapas. El aire se comprime en la primera etapa, que suele ser la etapa más grande, luego se enfría y luego se comprime en una segunda etapa. El aire comprimido caliente de la primera etapa se conduce a la segunda etapa a través de un tubo adelgazado que se expone al aire de un ventilador del volante. Una vez que el aire se enfría dentro del tubo, el aire comprimido ingresa a la segunda etapa para ser comprimido aún más. El aire comprimido que ingresa a la segunda etapa es llamado sobrealimentado. Los compresores de dos etapas tienen un rango de compresión de 3:1, incluso menos para la etapa, pero pueden funcionar hasta 175 psi. También pueden entregar una presión más alta que los compresores de etapa única con la misma potencia.
Si se necesitan presiones más de 175 psi, se deben usar compresores de múltiples etapas. En estos compresores más grandes, el enfriamiento se puede dar haciendo circular agua en lugar de aire para alcanzar una presión de 2500 psi. Se puede necesitar hasta 6 o 7 etapas con enfriamiento en cada etapa. Su versatilidad hace de los compresores uno de los componentes principales en la producción.